Las pasiones eran cada vez más ardientes. ¿Cómo las chicas japonesas servían a los marineros rusos en el siglo XIX? Saludos. Hoy les contaremos cómo trataban las muchachas japonesas a los marineros rusos hasta principios del siglo pasado. Y al mismo tiempo hablaremos de la llamada unión matrimonial temporal, que se celebraba entre recién casados en uno de los puertos de Japón. ¿Es cierto que los matrimonios eran en su mayoría calculados y cuánto costaba pasar una noche con una mujer de aspecto asiático? ¿Qué podía sorprender a Musume y Geisha, que servían a los marineros de la flota rusa? ¿Quién de las más grandes personalidades de nuestro país gastó casi todo su dinero en su esposa y a quien la esposa japonesa incluso le dio un hijo? Asegúrese de leer el material hasta el final para conocer todos los detalles clave de ese periodo histórico. Interés por los nuevos huéspedes. Probablemente sepas que Japón siguió siendo un país cerrado durante muchas décadas. Los habitantes del lejano oriente eran recelosos y desconfiaban de los extranjeros. Y solo en el siglo XIX, el país del sol naciente abrió el telón y se dispuso a cooperar con el mundo exterior. Al principio, Japón era visitado por marineros y comerciantes corrientes. Luego, se unieron personas más serias, los diplomáticos. Al territorio del país del sol naciente llegaron inicialmente barcos de Portugal, seguidos de los británicos, y solo entonces empezaron a aparecer marineros rusos. Los habitantes de Japón mostraron especial interés por estos últimos. Por eso los marineros de la flota rusa se convirtieron tan a menudo en huéspedes en la bahía de Nagasaki, que para ellos pronto se construyó un suburbio especial en Asamura. Nuestros compatriotas incluso abrieron su propio establecimiento de bebidas llamado Kronstadt. Pero de especial valor para los marineros rusos eran las chicas japonesas. No solo servían a los hombres, sino que se convertían en sus esposas de pleno derecho. Sin embargo, tales matrimonios eran temporales y se celebraban, por regla general, hasta 1 o 2 meses. Pero también se permitía prolongar el matrimonio hasta el final del amarre en puerto. Matrimonios de conveniencia. Así, durante varios meses, los marineros rusos del siglo XIX se vieron inmersos en un ambiente completamente nuevo. La esposa temporal japonesa realizaba esencialmente todas las tareas domésticas y acompañaba a su nuevo pretendiente. De este modo, el matrimonio era contractual, aunque también estaba presente el consentimiento mutuo. En este caso, las esposas japonesas recibían dinero y otros objetos de valor del marinero, así que la población femenina era la más interesada. De este modo, las mujeres japonesas podían mejorar su situación económica, especialmente las de familias pobres. El marido temporal también estaba satisfecho. Su mujer le cocinaba comida deliciosa, le lavaba y planchaba la ropa. ¿Sabía que en aquella época la manutención mensual de una chica japonesa costaba 50 yenes a un hombre ruso? Más el alquiler de una vivienda separada, que era la mitad de este coste. En aquella época, ese dinero parecía bastante considerable, pero todo marinero podía permitirse pagar semejante suma. Los cónyuges solo podían rescindir el contrato de matrimonio temporal por 2 motivos. La primera era el adulterio. Si un hombre engañaba a su esposa temporal, se consideraba una deshonra y una falta grave. La mujer japonesa tenía derecho a rescindir el contrato de una vez por todas. En el segundo caso, como se suponía originalmente, es la rescisión del contrato. Las japonesas soportaban con calma la separación. Después se les permitía hacer nuevos contratos con otro hombre. Solo en algunos casos, las chicas japonesas nunca fueron capaces de superar la separación. Musume y Geisha. Tenga en cuenta que en el siglo XIX las muchachas japonesas se dividían en 2 categorías principales: Musume y Geisha. La institución de las chicas del primer grupo existió hasta 1904. Veamos cuáles eran estas categorías y en qué se diferenciaban. Musume. Esta palabra se traduce literalmente como chica o muchacha. Originalmente, en el país del sol naciente, se llamaba así a las criadas que servían los platos a los invitados.
Pero hasta principios del siglo pasado se seguía llamando así a las damas japonesas que servían a los extranjeros. Los marineros de la flota rusa que permanecieron en Nagasaki no fueron una excepción, y por ello recurrían a los servicios de tales esposas temporales. Por cierto, los oficiales y superiores de la flota nacional animaban mucho a sus pupilas, y todo porque estos últimos estaban bajo la estrecha atención de las mujeres japonesas. Si no fuera por los servicios de las uniones matrimoniales, que se celebraban durante varios meses, la situación sería muy distinta. Un marinero podría fácilmente irse de juerga y ser víctima de un estilo de vida promiscuo. Pero volvamos al musume. Además de una relación lucrativa con su pareja, algunas chicas se convertían en sacerdotisas del amor. Eso significa que atendían a sus clientes en la oscuridad. Pero ante todo, las japonesas de esta categoría trataban de obtener la máxima satisfacción en metálico. Musume procedía de familias pobres, y había muchas chicas así en el siglo XIX. Llegaban al puerto desde pueblos y zonas rurales. Las musume intentaban así no solo ganar dinero, sino también ayudar aún más a sus familias y amigos. También se abrían nuevas perspectivas para una japonesa rica. Podía encontrar fácilmente un novio de su propio país y casarse con él. A pesar del matrimonio temporal anterior, en Japón estaba permitido. Según los recuerdos de los marineros rusos, se deduce que las japonesas de esta categoría eran muy fáciles en la comunicación y en la cama. Lo más probable es que en esta circunstancia influyera lo siguiente. Los habitantes del país del sol naciente tenían puntos de vista muy diferentes sobre la vida, y la religión de los japoneses profesaba una diferente, así que no había prohibiciones estrictas. Los compatriotas rusos veían esto como una gran ventaja. Geisha. Esta categoría es muy diferente de la anterior. Las geishas japonesas superaban a las musume tanto en riqueza material como en cualidades personales. He aquí las diferencias. En primer lugar, las geishas eran damas muy acomodadas y ricas. No necesitaban estímulos materiales. Incluso desde una edad temprana se les enseñaban muchas normas de comportamiento con la sociedad masculina. En segundo lugar, las geishas eran personas versátiles. Sabían tocar varios instrumentos musicales, cantaban canciones, bailaban en público y componían poesía. En la sociedad laica siempre se sentían cómodas y seguras, ya que podían mantener una conversación al más alto nivel. En tercer lugar, solo los japoneses ricos y pudientes podían permitirse damas de esta categoría. Ejemplos célebres de matrimonios temporales de personalidades famosas. En contra de lo esperado, los contratos con musume fueron celebrados por personas importantes. Veamos algunos ejemplos famosos de la historia de la patria. El gran duque Alejandro Mikhailovich, nieto del emperador Nicolás I, mantuvo un matrimonio temporal con una musume. Vivían en amor y armonía solo en Nagasaki. Existía un entendimiento mutuo entre los cónyuges, que el príncipe mencionó repetidamente en sus memorias. Salvo que la japonesa resultó ser insaciable en cuanto a dinero y regalos caros. Alejandro Mikhailovich derrochaba a manos llenas. Pero esto no avergonzaba a un miembro de la familia real, porque amaba de verdad a la japonesa y la mimaba a menudo. Sorprendentemente, pero el hijo mayor del gran químico Dmitri Mendeleev también estaba casado con una musume. Vladimir Mendeleev quería tanto a su mujer que decidió formar una familia. Su esposa, Taka Hideshima, dio a luz a una hija llamada Fuji. Tras regresar a su patria, Vladimir Dmitrievich enviaba dinero a su familia todos los meses, pero después no volvieron a verse. Su mujer y su hija murieron en un terremoto que asoló Nagasaki en 1923. Conclusión. Así pues, los marineros rusos del siglo XIX que llegaron a Japón no se quedaron sin atención femenina. Los habitantes del país del sol naciente demostraron que pueden amar de verdad incluso a los extranjeros. Los servicios de matrimonio temporal en aquella época los utilizaban tanto marineros corrientes como personalidades destacadas de Rusia.